Dios te bendiga, soy el profeta Edgar Iraeta y gracias por estar conmigo esta noche para poder compartir contigo acerca de la Pascua y el significado que tiene en los días que nosotros estamos viviendo. Quiero dejarte saber que verdaderamente estamos viviendo en días de cumplimientos de palabras proféticas que han sido desatadas por profetas en nuestros días, y es importante que nosotros estudiemos y aprendamos de esas palabras para poder alinearnos con la voluntad de Dios. La semana pasada yo compartí con ustedes acerca de una palabra que el profeta Chuck Pierce desató alrededor de septiembre del año pasado. Y voy a poner un enlace en los comentarios, en la descripción, para que tú puedas revisar esa palabra antes de poder escuchar esta enseñanza, en que esta noche lo estamos haciendo en vivo, pero tú puedes regresar y revisar esa palabra para poder tener un contexto de lo que Dios está hablando y de lo que vamos a aprender esta noche. Esa palabra que él desató, él dijo que nosotros íbamos a vivir una verdadera Pascua. Entonces, por eso yo quiero esta noche enfocarme acerca de qué es la Pascua, cómo se aplica a nuestros días y qué debemos de hacer nosotros. Así que vamos a comenzar primero por estudiar acerca de la Pascua judía. Es importante que entendamos nosotros qué es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel y por qué Dios lo hizo con Israel, para que nosotros también entendamos qué es lo que Jesús hizo y qué es lo que Jesús nos está pidiendo que nosotros hagamos. Israel acababa de estar en esclavitud por 400 años y durante esos años ellos fueron oprimidos por Egipto de una forma muy intensa, pero durante todo ese tiempo el pueblo de Israel siguió creciendo, multiplicándose en preparación para el día que Dios los iba a liberar a ellos para llevarlos a la tierra prometida. Durante ese tiempo Dios levantó a Moisés para que Moisés fuera aquel que Dios iba a usar como un hombre ungido para poder llevarlos a ellos de la tierra de Egipto a la tierra prometida. Durante ese tiempo Moisés hizo muchas señales y prodigios, justo al tiempo de sacarlos de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, como señal de que Dios, el gran yo soy, iba a liberar al pueblo de Israel y iba a usar a Moisés para llevarlos de la tierra de Egipto a la tierra prometida. Ahora, durante este tiempo Egipto vivió 10 plagas, y la última plaga fue una plaga donde Dios le dio unas instrucciones muy específicas al pueblo de Israel, y estas instrucciones Dios las instituyó como una celebración de la Pascua. Y entonces el pueblo de Israel, después de eso, debería de haber practicado la Pascua, celebrado la Pascua como un rito perpetuo que Dios estableció para ellos, para recordarles a ellos de lo que Dios había hecho para sacarlos a ellos de Egipto. Durante ese tiempo Dios le dio dos instrucciones al pueblo de Israel. Número uno, ellos deberían de quedarse en casa, y número dos, deberían de matar un cordero para poder untar la sangre del cordero en las puertas de sus casas, para que el espíritu de muerte o el destructor que Dios iba a enviar no hiriera al pueblo de Israel. Y durante este tiempo Dios le dio esa instrucción a ellos de que lo hicieran en sus casas. Ahora, ¿por qué quiero enfatizar esto? Porque número uno, la instrucción que Dios les dio a ellos en Éxodo 12 fue de hacerlos en sus casas. Después nosotros vemos en Deuteronomio 16 que Dios les dice a ellos que no celebren la Pascua en sus casas, sino que la celebren en el lugar que Dios asigne para ellos celebrarlos, porque allí Dios quiere hacer su nombre y su presencia habitar. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque yo creo que Dios nos está hablando que es importante que tengamos discernimiento de los tiempos nosotros. Cuando el pueblo de Israel celebró la primera Pascua, la celebró en tiempo de cautividad, en tiempo donde hubo una plaga, pero de ahí en Deuteronomio 16 ya era un pueblo libre, no era un pueblo en cautividad, y Dios le dijo, donde yo les diga que lo celebren, ahí van a celebrar la Pascua. Y podemos ver que después esto se pasó al templo. Vemos que en el tiempo de Jesús también ellos iban a Jerusalén a celebrar la Pascua, después regresaban a sus casas donde ellos lo celebraban también entre familia, pero en el momento que en Egipto estaban ellos, Dios les dijo, en sus casas celebren la Pascua. ¿Por qué? Porque en el hogar ellos iban a ser protegidos cuando ellos untaran esta sangre en los postes de la puerta de la casa de ellos.
quiero decirte que no es casualidad, que nosotros también estamos viviendo lo mismo ahora. Es más, el profeta Chuck Pierce dijo que íbamos a vivir una verdadera Pascua y muchos de los gobiernos han tomado la decisión de decirle a la gente que se quede en casa mientras estamos pasando por este virus, esta plaga que ha tocado toda la tierra, todas las naciones. Y entonces Dios nos está diciendo, yo quiero darles una revelación de una verdadera Pascua en esta temporada. Entonces Dios les dijo a ellos que iban a tomar esta sangre y que iban a untarla para que ellos fueran protegidos. Ahora, en Éxodo 12, versículo 21 al 22, estas son las instrucciones que Moisés le da al pueblo de Israel. Luego Moisés mandó llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo, vayan y seleccionen un cordero o un cabrito por cada una de sus familias y maten el animal para la Pascua. Dejen escurrir la sangre en una vasija, después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas. Que nadie salga de la casa hasta la mañana. Dios les dio una instrucción específica que ellos se quedaran en sus casas, así como nos han pedido muchos gobiernos también que quedemos en casa hasta que pase este virus, hasta que esté seguro de nosotros salir. Y no estoy diciendo que estamos viviendo literalmente, pero dice que vamos a experimentar una verdadera Pascua. Y eso es lo que está sucediendo en medio de nosotros. Ahora, quiero que veas esto. En el versículo 23 dice algo muy importante que yo creo que Dios quiere que entendamos nosotros. Dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Dios usó un instrumento de destrucción que Él envió a Egipto, y este instrumento de destrucción, este espíritu de muerte que fue enviado, fue para matar a todos los primogénitos de Egipto. Pero Dios quería preservar y proteger a Israel. Ahora, algo muy importante que yo estudié acerca de la Pascua es que la palabra Pascua nosotros muchas veces le hemos dado la definición de que Dios pasó sobre. En otras palabras, Él pasó sobre esa casa y no dejó que el espíritu de destrucción entrara en esa casa. Pero estuve leyendo un comentario que me impactó mucho, que me dio una revelación que yo creo que debemos de entender nosotros. Dice lo siguiente, la palabra traducida como Pascua tiene más que ver con hacer guardia que con pasar por allí. En Isaías 31:5, donde es paralela a escudarse. Así que el Señor hace guardia en la puerta para evitar que el destructor entre. La sangre es untada sobre los postes de la puerta para preparar la casa para el contacto con la presencia de Dios. Esto es tan poderoso. Y quiero decirte esto, Isaías 31:5 dice lo siguiente, y te lo voy a leer en una traducción diferente porque verdaderamente da la imagen de lo que está describiendo aquí. Esta es la Biblia textual donde dice, como ave que revolotea, así amparará Jehová Sabaoth a Israel, amparando y salvando, perdonando y libertando. Ahora, es decir, como el ave ampara a sus polluelos revoloteando sobre ellos en el nido. Quiero que te imagines esto. Es una ave que está revoloteando en el nido, protegiendo a sus polluelos para que no venga daño, no venga destrucción. En otras palabras, esa ave se pone encima, se pone enfrente de los polluelos para que nada los pueda tocar. De la misma forma, la palabra Pascua significa que Dios se interpuso entre este destructor y la puerta de la casa de cada israelita, de cada judío, para que no pudieran entrar y herirlos a ellos. Y yo creo que Dios está haciendo lo mismo con nosotros. Dios quiere que celebremos esta Pascua para que nosotros recibamos protección. Y vamos a hablar un poco adelante de cómo nosotros como cristianos hoy en día celebramos esa Pascua, porque es diferente a como los judíos la celebraron. Pero el contexto es importante para que tú y yo tengamos un entendimiento y una revelación de cómo nosotros debemos de practicarlo ahora en día. Así como Dios lo hizo con Israel, así Dios lo hará con nosotros en esta temporada de crisis que estamos pasando. Ahora, ¿cuándo se celebra la Pascua judía? Es muy importante que entiendas esto.
Esta semana, es más, mañana, abril 8, comienza la Pascua judía y termina el 16 de abril. Ahora, nosotros como cristianos, nosotros celebramos lo que llamamos Semana Santa, que comenzó esta semana. Y es de que estamos celebrando cuando Jesús vino y Él fue crucificado y después Él fue resucitado. Y estamos celebrando nosotros ahora esto. Y esto es muy importante porque más adelante vamos a comparar la diferencia entre la Pascua judía y la Pascua cristiana que tú y yo debemos de celebrar. Ahora, esto me lleva a este punto. ¿Qué es lo que Jesús hizo durante la Pascua? La Pascua era celebrada durante los tiempos de Jesús, así como fue celebrada durante el tiempo de Israel, cuando estuvieron en Egipto, cuando estuvieron en la tierra prometida, y Jesús lo celebró como ellos lo celebraban. Dice en Lucas 2:41 que iban sus padres, los padres de Jesús, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Es más, todo Israel iba a Jerusalén. En muchas de las casas tenían un cuarto separado para poder hospedar familias que no tenían casa en Jerusalén para poder celebrar la Pascua a ellos allí. Así que todo Israel iba a Jerusalén a celebrar la Pascua. Recuerden, en Deuteronomio 16 Dios les dijo a ellos, lo van a celebrar donde yo les diga porque ahí voy a hacer mi nombre habitar, mi presencia habitar. Ellos se movieron de tiempo de cautividad a tiempo de libertad y Dios dijo en Jerusalén van a celebrar ahora la Pascua. Entonces es una forma corporativa de celebrar la Pascua, algo que nosotros hemos hecho mucho antes de esta plaga que ha tocado la tierra, este virus que ha venido a interrumpir verdaderamente la vida diaria de cada uno de nosotros. Hemos celebrado la Pascua, hemos celebrado lo que nosotros le llamamos la Cena del Señor y la hemos celebrado corporativamente, pero ahora que nosotros la celebremos va a ser algo diferente, va a ser una verdadera Pascua que vamos a experimentar nosotros ahora. Jesús celebró la misma Pascua de la misma forma que los judíos le hicieron, pero antes de él ser crucificado y él resucitar, él instituyó una forma diferente de celebrarla. Y esto es muy importante que tú lo entiendas. En Mateo 26, versículo 17 al 19, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Aquí Jesús instituye un nuevo pacto de memoria para Israel, para todo creyente, para nosotros como cristianos. Quiero que entiendas esto porque es muy importante. En el tiempo que Israel celebró la Pascua en Egipto, Dios le dijo, y harás esto como memoria de lo que yo he hecho en Egipto para ti, que yo te saqué de esa esclavitud, te liberé de la muerte y te llevé a tu tierra prometida. Y Jesús aquí dice que Él va a llevar a sus discípulos a una casa, a ellos celebrar la Pascua, y allí Jesús iba a instituir la cena que iba a ser como memoria de lo que Él estaba estableciendo como nuevo pacto. En Mateo 26:26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que la beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Recuerda, Jesús en este momento, él acababa de dar instrucciones a sus discípulos y les dijo, los discípulos le preguntaron a él, ¿dónde tú quieres celebrar la Pascua? Y Jesús les dijo, vayan a este lugar, ahí van a encontrar tal hombre y díganle que yo vengo a celebrar mi Pascua allí con mis discípulos. Y en este momento Jesús les dice a ellos, esta es la copa, este es el pan que representa mi sangre y representa mi cuerpo. Y le dice a ellos, háganlo en memoria del pacto nuevo que yo establezco. Y Jesús les dice a ellos, durante esa Pascua judía que estaba celebrando Él establece una nueva forma de celebrar la Pascua como Él lo ha llamado a hacer.
El Evangelio de Lucas dice, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. Esa sangre que fue derramada fue por ti, fue por mí, fue por el mundo para la remisión de pecados de todo pecador. Y nosotros cuando celebramos la Pascua ahora, la celebramos para recordarnos de que Jesús vino a morir, fue crucificado y Él fue resucitado para darnos la autoridad sobre todo pecado, para ser libres de la esclavitud del pecado y para ser nosotros perdonados de esos pecados y vivir ahora una vida diferente a la que estábamos viviendo antes. Ahora, cuando comparamos nosotros la Pascua que Israel vivió en Egipto y la Cena del Señor, nosotros debemos de entender algo muy importante. Cuando Jesús instituyó la cena que llamamos nosotros la Cena del Señor, no fue una comida de Pascua lo que celebró, sino una ceremonia completamente nueva en el contexto de la Pascua judía. La Cena del Señor, el contexto, el trasfondo que Jesús utilizó para explicarle a sus discípulos el poder de la cena que Él estaba haciendo en ese momento fue la Pascua. No se celebraba anualmente como la Pascua. La Cena del Señor se celebra de diferente forma y se celebra en diferentes ocasiones y vamos a hablar un poco de eso, de cuándo se debe de celebrar. Y solo involucraba dos elementos simples y era el pan y el vino. Y aunque Jesús es el Cordero de Dios que se sacrifica a sí mismo por nuestros pecados, de acuerdo a Juan 1.29, un Cordero Pascual literal no estaba involucrado en la Cena del Señor como se celebraba en la Pascua. Ahora quiero que escuches esto que yo leí en uno de los comentarios que me impactó mucho. Durante la comida de la Pascua, alguien normalmente, el hijo menor, fue designado para hacer la pregunta, ¿por qué es esta noche diferente a las otras noches? En este punto el anfitrión contaría la historia de la liberación de Israel de Egipto y el significado de los diversos elementos de la comida. Como anfitrión de la última cena, Jesús habría sido el que recontara la historia. Más tarde, los paralelismos entre la Pascua y la última cena que Jesús estaba estableciendo serían bastante evidentes. Es importante que entiendas esto. Durante el tiempo que ellos hacían esta cena de celebración de la Pascua, el anfitrión de la casa, normalmente el hombre de la casa, el padre de la casa, el sacerdote de la casa, él recontaba lo que había sucedido en Egipto. Y un joven le preguntaba a él por qué es importante lo que estamos haciendo en este momento. Y de ahí el padre empezaba a recontar cómo Dios los liberó a ellos y cómo Dios le dio instrucciones específicas a ellos. En el momento que Jesús estaba celebrando esta Pascua con sus discípulos, ellos estaban entendiendo que la cena, lo que Jesús estaba hablando en ese momento, lo estaba haciendo en el contexto de lo que le había pasado a Israel en Egipto, pero ahora Él estaba estableciendo una cena diferente para celebrar el nuevo pacto que Él estaba haciendo, que era Él mismo entregándose su cuerpo, su sangre, para nosotros poder tener vida eterna. Ahora, la Pascua recordó a Israel el pacto que Dios había hecho con ellos. La cena del Señor es un nuevo pacto establecido para nosotros. Estamos hablando de que Jesús dijo, cuando celebren esta cena, cuando lo hagan en memoria de mí, va a ser en memoria del nuevo pacto que yo establezco. La cena de la Pascua era la salida de Egipto a la tierra prometida para Israel. La cena del Señor es la salida de la esclavitud del pecado para nosotros. La cena de la Pascua era la liberación de Egipto. Para nosotros es la liberación del pecado. Esto fue algo que Dios le dijo a Israel que celebrara y que era un recordatorio perpetuo para ellos. Jesús nos dijo a nosotros que este llamado es un recordatorio hasta su segunda venida. Hasta su segunda venida nosotros vamos a celebrar la cena del Señor en memoria del nuevo pacto que Él ha hecho con nosotros. Ahora, ¿cuándo se celebra la cena del Señor? En 1 Corintios 11:26 dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La frase todas las veces deja abierto cuando nosotros celebramos la cena del Señor.
Significa simplemente que nosotros podemos tomar verdaderamente la cena del Señor de acuerdo a la conciencia que nosotros tenemos o la convicción que nosotros tenemos. Hay iglesias que lo hacen todas las semanas, hay iglesias que lo hacen una vez al mes. Ahora nosotros como familias deberíamos de hacerlo más frecuentemente. Y la palabra de Dios no nos dice que se celebre solamente durante la Pascua o se celebre 2 veces al año, una vez al año. Pero de acuerdo a lo que Pablo dice aquí, dice todas las veces. Esto significa que el pueblo en ese tiempo lo celebraba frecuentemente y era en cualquier ocasión que ellos lo hacían, dijo él, en cualquier momento que lo hagan, están trayendo a memoria, están anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Ahora en Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto revela que la iglesia en el libro de los Hechos frecuentemente dice que perseveraban. En otras palabras, continuamente ellos celebraban, ellos aprendían la doctrina de los apóstoles en comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Esto es muy importante, dice que ellos en el templo perseveraban unánimes, en unidad, pero en casas, dice, ellos partían el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En Hechos 20, versículo 7 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al siguiente día y alargó el discurso hasta la medianoche. En esta ocasión, Pablo y sus discípulos celebraron la cena del Señor al principio de la semana. Lo que quiero decir es esto, era una práctica común para ellos, era algo que ellos celebraban comúnmente. Ahora, ¿cómo celebramos nosotros la Pascua cristiana? El apóstol Pablo dijo lo siguiente, 1 Corintios 5:7 dijo él, que Jesús es nuestra Pascua que ya ha sido sacrificada. Jesús es nuestra Pascua. Yo entiendo que los judíos ahora celebran la Pascua como ellos lo hicieron en el tiempo de Israel. Ahora no usan un cordero para untar sangre en sus casas. Ellos tienen elementos diferentes que utilizan para poder celebrarlo. Pero nosotros como cristianos también tenemos una revelación de Jesús como el Mesías que ha venido a traer salvación y remisión de todo pecado a toda la humanidad. Entonces nosotros lo celebramos también y ellos también lo celebran. Y no es casualidad que la Semana Santa es exactamente en el mismo tiempo que también los judíos celebran la Pascua judía que ellos celebran. Pero recuerda, Jesús es nuestra Pascua ahora y nosotros celebramos esa protección que Él nos da, no solamente la liberación del pecado, la esclavitud, pero la protección que nos ofrece también. Ahora en 1 Corintios 11, 23 al 25 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. ¿Cómo celebramos nosotros ahora la cena del Señor? Número 1, quiero que sepas que lo puedes hacer frecuentemente como tu convicción te diga en tu conciencia o como tu iglesia te lo recomiende. Yo te digo una cosa, en este momento nuestra familia lo ha estado haciendo diariamente. Todas las noches nosotros como familia hacemos la cena del Señor donde nosotros tomamos un jugo donde nosotros tomamos jugo y tomamos un pan y como familia partimos el pan y nosotros celebramos, honramos la sangre de Jesucristo y el cuerpo de Jesucristo. Ahora, como iglesia, nosotros a veces lo hacemos una vez al mes corporativamente. Obviamente en estos días no lo hemos podido hacer porque estamos en cuarentena y no hemos estado reuniéndonos nosotros como iglesia. Pero nosotros ahora en línea lo hemos estado haciendo diariamente como iglesia y nosotros aquí como familia lo hemos hecho diariamente también.
Los elementos que necesitas es simplemente un pan y un jugo, no tiene que ser vino. Nosotros personalmente tenemos la convicción que no debemos de tomar nada alcohólico, así que nosotros no usamos vino, nosotros usamos un jugo y usamos un pan, y eso es lo que utilizamos nosotros para celebrar y honrar a Jesucristo. Pero lo importante es esto, el contexto. La palabra profética que el profeta Chuck Pierce dio fue que este año íbamos a vivir una verdadera Pascua. Y dijo algo muy importante él, que el mes de enero, febrero y abril, que el mes de enero y marzo y abril iban a ser los meses más importantes. Ahora, quiero decirte algo. Este mes, aquí en los Estados Unidos, nos han dicho que va a ser el mes donde va a haber más muertes por el virus que ha impactado esta nación. Pero nosotros estamos tomando la cena del Señor, estamos celebrando y honrando la cena del Señor, declarando y decretando que no habrá más muerte y que toda persona en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en el cuerpo de Jesucristo va a ser protegido por la sangre de Jesucristo, por el pacto que Jesucristo ha hecho con nosotros. Así que mañana comienza la Pascua judía, pero quiero recomendarte que hagas lo siguiente. Mañana, así como los judíos lo celebraron, tómate un tiempo para tomar ese pan y ese jugo, y para tú decir con tu familia: yo en este día, así como Jesús lo hizo, voy a celebrar la Pascua, voy a celebrar la cena, voy a celebrar el nuevo pacto en memoria de lo que Jesús ha hecho. Si no lo has estado haciendo diariamente, te recomiendo que lo hagas durante esta temporada y que le pidas a Jesús y al Espíritu Santo que te revele, que te hable, que te enseñe en esta temporada el poder de la sangre y el poder de su cuerpo, que está representado por el pan y el jugo en esta temporada de tu vida. Como familia ha sido algo que nos ha impactado. Nuestros hijos, uno de 5 años, Josiah, el otro de 3 años, David, ellos me preguntan, es más, antes de hacer esto, mi hijo David me dijo: vamos a tomar la comunión ahora, y le dije yo a él: no, todavía no, pero ellos están en la expectativa de que nosotros celebremos el pacto que Jesucristo ha hecho con nosotros. Mi hijo Josiah, cuando ora, él le dice a Jesús: Jesús, gracias por lo que tú has hecho, por haber morido en la cruz y resucitado para poder darnos perdón de pecados. Es algo que va a impactar toda tu familia, es algo que va a tocar a tu nación también. Quiero decirte que el profeta Chuck Pierce dijo que las naciones que honraran y celebraran la sangre, el pacto de Jesucristo, iban a haber menos muertes. Así que nosotros como nación estamos declarando que esta semana es una semana muy importante. Es más, el presidente de los Estados Unidos ha reconocido, y diariamente cuando él ha estado hablando acerca del virus, él ha dicho: nuestras oraciones están con cada persona, y estamos orando nosotros, creyéndole a Dios que esto va a terminar pronto. Y quiero decirte que aunque el deseo de él era que para esta Pascua nosotros pudiéramos abrir la nación de nuevo, lastimosamente no se va a hacer, pero como la profecía dice, que íbamos a vivir una verdadera Pascua, que íbamos a pasar en nuestras casas, y que durante este tiempo que nosotros celebremos la cena del Señor, vamos a experimentar esa verdadera Pascua. Así que te animo a que lo hagas junto con nosotros, y espero de que sea de mucha bendición para tu vida. Quiero declarar sobre tu vida que esta vez, cuando tú tomes esta cena del Señor, va a venir a traer sanidad, va a traer perdón, va a traer unidad, va a traer reconciliación, va a traer protección sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre aquellos que tú amas. Así que en el nombre de Jesús yo lo declaro, y gracias por estar con nosotros esta noche. Dios te bendiga y hasta la próxima vez.